extiendo mis manos, pues me haces falta. A ti dirijo mi oración. Cada nuevo día hazme saber que me amas. Dime qué debo hacer. En ti confío. Hola familia, bienvenidos a otro domingo en la iglesia. Qué bueno que te estás conectando y hoy te recuerdo que podemos cantar juntos. La letra va a aparecer en pantalla. Recordaré su bello amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Cantamos solo en Jesús. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor que me pueda dar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. Dile Dios, y Dios, todo es para tu gloria. 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 Dios, todo es para tu gloria, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Todo es para tu gloria.
a invitar, si puedes meditar en la siguiente canción. Puedes cerrar tus ojos o en una postura, la que tú quieras, y pensando el contexto que estamos pasando, le podemos decir a Dios en esta mañana que Él tiene el control de todas las cosas. Me puedes escuchar, yo sé que cerca estás, no me dejas. Tu amor me sostendrá, las pruebas no podrán separarnos. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas y apacientas la furia y la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. El valle cruzaré, mas yo no temeré, estás conmigo. Mis pasos marcarás, tu espíritu guiará mi camino. Mi camino, mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas y apacientas la furia y la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. Yo confiaré en ti, Jesús. Tu perfección no se compara. Tú reinas por la eternidad, el principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. Confiaré en ti, Jesús. Tu perfección no se compara. Tú reinas por la eternidad, el principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. Confiaré en ti, Jesús. Tu perfección no se compara. Tú reinas por la eternidad, el principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas y apacientas la furia y la tormenta, y descansaré, tienes el control. Dile, mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Calmas y apacientas la furia y la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. En ti descansaré, tienes el control. Última vez dile, yo confiaré en ti, Jesús.
perfección no se compara. Tú reinas por la eternidad, el principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. Yo confiaré en ti, Jesús. Tu perfección no se compara. Reinas por la eternidad, el principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. No hay nadie, Señor, como tú. Tú tienes el control de nuestra vida, de la situación por la que estamos pasando. Tú que estás viendo esta transmisión, hoy te quiero decir que Dios tiene el control de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tus finanzas. Él tiene el control. Solo es que hoy tomes una decisión y que le digas: Señor, hoy te entrego todo. Quito todo el estrés a lo mejor que tengo, toda la ansiedad que pueda tener. Y hoy la pongo delante de ti, a tus pies, y te puedo decir que te entrego todo y que tú tomes el control de mi vida. Haz esta oración conmigo y Dios está ahí donde tú te encuentras el día de hoy. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte una vez más. Qué bueno que permaneces hasta este punto de la transmisión. Te voy a pedir que permanezcas por otros minutos más y le damos gracias a Dios por este tiempo que acabamos de tener de adoración, y qué bueno que lo pudiste disfrutar ahí en casa, en familia. El día de hoy vamos a continuar con esta serie que iniciamos la semana pasada, que se titula Milagros, y el día de hoy vamos a ver un milagro que Dios hizo, porque Dios sigue haciendo milagros en la vida de todos nosotros y de todos aquellos los que tenemos fe en que Él puede seguir haciendo un milagro. Voltea con el que está a tu lado y pregúntale: ¿tú crees que Dios sigue haciendo milagros? Yo creo que la respuesta que te va a dar va a ser sí. Ojalá y te dé esa respuesta. Y es que hoy en día el mundo está atravesando por tiempos muy difíciles. A medida que el tiempo pasa, crece la incertidumbre de cuándo esto va a terminar. Y mientras esto sucede, la situación en muchos de los hogares se está tornando cada vez más difícil. Y algo que no se ha detenido nunca son las deudas y todos esos pagos que tienes por hacer, y lejos de detenerse van en aumento, y cada vez se hace más necesario un milagro en los hogares de cada persona. Si tú me estás escuchando, tal vez en este momento puedas decir: sí, en estos momentos yo necesito un milagro en mi vida, en mi familia. Y el día de hoy vamos a hablar de un milagro extraordinario en la vida de una mujer, y tal vez muchos nos vamos a sentir identificados con esa mujer por la situación que ella vivía y por la situación que tal vez estés viviendo tú en estos momentos. Te platico un poquito el contexto. En aquel tiempo donde esta mujer vivía, había un profeta que se llamaba Eliseo. Los profetas desempeñaban un papel muy importante en aquellos años, y es que Dios los usaba para hablarles acerca de quién sería el próximo rey, y ellos iban con esa persona y con aceite lo ungían y lo ponían sobre sus cabezas, y esa era una forma en la que ellos decían: este es el nuevo rey de Israel. Pero todo eso era porque Dios se los mostraba. Entonces los reyes, los profetas tenían un papel muy importante y aconsejaban inclusive a los reyes, porque Dios les hablaba y les decía qué es lo que debía hacer el pueblo. Entonces el profeta iba con el rey, le comunicaba lo que Dios quería, y el rey, si era obediente, hacía caso a la voz de Dios. Así que los profetas en aquel tiempo tenían mucha influencia con los reyes y eran personas muy importantes.
Eliseo era un sucesor de Elías, es decir, Eliseo había sido discípulo de Elías, uno de los profetas más grandes de los que se había escuchado hasta ese momento. Y Elías era un profeta tan poderoso que la mayoría de los milagros que él hizo eran demasiado vistosos y era muy fácil saber quién había sido Elías. Desde que Eliseo conoció a Elías, lo empezó a seguir y lo siguió para aprender todo lo que él hubiera podido o él podía hacer y aprender de Elías, incluso hasta el momento en el que Dios se llevó a Elías, porque Elías es de los pocos hombres en la Biblia que no murieron. Elías no padeció una enfermedad, Elías no murió de un accidente, no murió asesinado ni de alguna manera, sino que Dios se llevó a Elías. Y cuando sucedió eso, Eliseo estaba en ese mismo instante. Es decir, Eliseo aprendió de Elías hasta el último momento. A tal grado que Eliseo recibió lo que tanto anhelaba y era una doble porción del espíritu de su maestro Elías. Es decir, Eliseo quería ver el doble de milagros que había visto Eliseo. Eliseo quería ser usado el doble de veces que lo había hecho su maestro Elías. Y le fue concedido porque Eliseo realmente creyó que Dios podía hacer eso con él. Así es de que tenemos a ese profeta llamado Eliseo y llega a esta ciudad. Y esta historia la podemos encontrar en Segunda de Reyes en el capítulo 4 y me gustaría que empezáramos a leer desde el versículo 1 y vamos a ir estudiando cada versículo y de cada versículo vamos a aprender una verdad. Así es de que Segunda de Reyes 4:1-10 dice: cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido como un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Imagínate la situación que estaba atravesando esa mujer. No solamente había perdido a su esposo y se había quedado viuda, sino que también había perdido la fuente de ingresos, que tal vez el esposo era el único que trabajaba y traía recursos a su hogar, y con él al morir se fue todo eso, y lo único que iba aumentando en la vida de esta mujer eran las deudas. Algo que me llama mucho la atención es que dice que este hombre era siervo de Eliseo, y esto significa que era parte de uno de los grupos de profetas. En aquel tiempo los profetas se juntaban en grupos para ser instruidos y para ser discípulos de los profetas que tenían mayor rango, y en este caso Eliseo era el profeta de mayor rango al que Dios había levantado, el que tenía un poder y una unción más grande e incluso mayor sabiduría. Entonces este hombre era discípulo y por lo mismo siervo de Eliseo. Y Eliseo lo conocía porque él tenía una característica, este hombre, y la mujer se la hizo saber y se la recordó a Eliseo en ese momento, porque le dice: tú sabes cuánto él temía al Señor. Y de aquí podemos sacar algo importante. Este hombre, este esposo que había muerto, había dejado un legado en la vida de esa mujer y de sus hijos, y ese legado era un legado de obediencia y devoción a Dios, porque incluso esa mujer es una de las características que resaltó de su esposo, que él era una persona temerosa de Dios, y por eso esa viuda tenía esa fe para ir con el profeta y pedirle ayuda, porque tal vez muy en el fondo ella sabía que Dios podía hacer un milagro en su vida. Vamos a seguir con el segundo versículo y dice: ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. El profeta le dijo una pregunta que tal vez si te la hacen a ti en este momento, tendrías una respuesta muy parecida a la que esta mujer le dio. Lo primero que le dijo fue: no tengo nada. Y eso nos lleva a pensar que posiblemente esta mujer
tan endeudada, había empezado a vender todas sus pertenencias, a llegar a un grado de no tener nada. Posiblemente tú podías ir a la casa de esta viuda y solamente veías 4 paredes, sin nada en ellas. Tal vez no tenía ni siquiera en dónde dormir. Todo lo habían vendido probablemente. Pero se acordó de algo que sí tenía. Y es que dice que tenía un pequeño frasco de aceite de oliva. Era lo único que le quedaba. Y te quiero decir algo hoy. No importa la situación que estés pasando, siempre vas a tener algo. Siempre va a haber algo, aunque sea pequeño o insignificante. Y de eso Dios puede hacer grandes milagros. Los grandes milagros parten de lo que tú crees que es lo más insignificante que tienes. Y Dios nunca te va a dejar sin nada. Por lo menos, si no tienes algo físico, algo tangible, tendrás un talento, tendrás un don, tendrás algo que Dios puede usar para desde eso pequeño que tal vez consideras tan insignificante, hacer cosas grandes como le pasó a esta mujer. Vayamos al versículo 3, donde dice: entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan, luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Imagínate esta instrucción tan difícil o tan extraordinaria y a la vez increíble, que esta mujer tal vez hubiera podido decir: oye, pero mi frasco es muy pequeño, ¿cómo es que voy a llenar tantos frascos o tantas vasijas con eso pequeño que tengo? Estás loco, voy a hacer perder el tiempo a mis vecinos, me van a juzgar, me van a decir, o sea, ¿qué quieres? ¿Cómo vas a hacer eso? Pero sin embargo, en ningún momento dice aquí que la mujer dudara, porque tal vez si la mujer hubiese dudado de la instrucción de Eliseo o se hubiera reído, posiblemente la historia de ella hubiera sido diferente. Tal vez hubiera terminado mal. A lo mejor sus acreedores se hubieran llevado a sus hijos, que posiblemente eran unos niños aún, que no podían trabajar y ellos poder pagar esa deuda. Sin embargo, esta mujer, en obediencia y posiblemente influenciada por la vida de su marido, por la vida que su marido había vivido, creyó en la instrucción del profeta e inmediatamente hizo lo que se le había pedido. Otra cosa que me llama mucho la atención en el versículo 4 es que el profeta le dijo: cierra la puerta. Me llama muchísimo la atención esta instrucción, porque muchas veces nosotros pensamos que los milagros Dios solamente los hace en público o solamente los hace en los templos. Incluso he visto mucha gente indignada en estos momentos, en estos tiempos donde se empezaron a activar ciertos negocios, se empezaron a activar plazas comerciales, se empezaron a activar incluso bares, y muchos se han preguntado: ¿y por qué no se activan los templos? ¿Por qué no nos dejan abrir los templos? ¿Por qué lo dejaron hasta el final? Necesitamos ir a los templos, necesitamos ir a recibir un milagro, necesitamos ir a adorar a Dios. Pero en esta ocasión, la instrucción de Dios para esta mujer era: cierra la puerta, porque quería tener tratos con ella y sus hijos en familia, porque quería que ellos vieran el milagro solamente. Y muchas veces el mismo Dios que te abre puertas, el mismo Dios que estamos acostumbrados a orarle y decirle: Señor, ábreme esta puerta, ábreme esta otra puerta, ese mismo Dios también te cierra puertas para que en algún momento tú tengas tratos con Él, y muchas veces vas a ver milagros a puerta cerrada. Desde ahí Dios empezó a cambiar la mentalidad de esta mujer. Posiblemente en tu humanidad o en mi humanidad podría yo pensar: si yo tuviera poder de hacer milagros, yo llamaría multitudes para que me vieran hacerlo. Yo tendría que traer mucha gente y toda esa gente pueda ver lo que yo puedo hacer. Pero Dios trabaja como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y en este momento decía: cierra la puerta, porque voy a hacer un milagro que solamente tú y tus hijos van a ver.
Yo creo que en estos tiempos Dios nos ha cerrado la puerta de nuestros hogares muchas veces y hemos tenido que quedarnos en casa. ¿Estás aprovechando ese momento para poder escuchar lo que Dios quiere? Tal vez Dios quiere hacer un milagro a puertas cerradas contigo y conmigo. Tenemos que empezar a escuchar lo que Dios quiere. En el versículo 5, esta mujer dice: entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ellas las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Aquí puedo resaltar dos características en esta mujer. La primera es la obediencia. Ella hizo lo que se le indicó. Ella fue con sus vecinos, con sus amigos, consiguió todas las vasijas que pudo y después trabajó porque empezó a llenarlas una a una hasta que quedaron todas totalmente llenas, hasta que se escuchó la voz de ese hijo que dijo: ya no hay más, y en ese momento terminó de fluir el aceite, porque cuando Dios hace un milagro lo hace completo, lo hace de principio a fin. Entonces esta mujer pudo ver que su obediencia y su trabajo pudieron traer ese milagro. A través de esas dos acciones ella pudo ver ese milagro. En el versículo 7 dice: cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir con lo que sobre. La mujer tenía que seguir trabajando para este milagro, ¿te das cuenta? No solamente trabajó consiguiendo las vasijas, trabajó vertiendo todo el aceite en todas esas vasijas, sino todavía tenía que hacer una cosa más: ve y vende todo ese aceite y con el resto puedes vivir tú y tus hijos. En aquellos tiempos el aceite de oliva era muy importante, era un producto esencial para la vida cotidiana, porque era usado como para cocina, era usado para mantener el fuego encendido en las lámparas de las casas, e incluso mantener el fuego para que las casas estuvieran calientes en tiempo de frío, y también era usado de forma medicinal. Entonces era un producto muy esencial el que esta mujer tenía en sus manos, y aún tenía que ir a venderlo, y con el resto, con lo que le sobraba, me llama la atención que dice que podía vivir ella y sus hijos. Ahora, si te fijas, a la mujer del versículo 1 a esta mujer del versículo 7 ha cambiado mucho la mentalidad de esta mujer. Posiblemente en eso de vivir con lo que sobre había algo implícito, había un cambio de mentalidad en ella. Ya no era la mujer que lo único que se le ocurrió al principio era vender lo que tenía, sino ya era una mujer que había hecho negocios o que estaba iniciando un negocio de venta de aceites. La mentalidad de esta mujer había cambiado, porque ella ahora sabía que ella también podía ser un vehículo para hacer este milagro, porque Dios la fue usando paso a paso para que este milagro fuera real. Muchas veces pensamos que los milagros de Dios son diferentes, y posiblemente esta historia hubiera sido más corta si simplemente el profeta en el versículo 1 le hubiese dicho: ve a tu casa y te vas a encontrar una bolsa con monedas, y con esas monedas vas a pagar tu deuda. Pero eso no iba a cambiar la mentalidad de esta mujer. Eso iba a dejar que esta mujer fuera lo mismo, que fuera la misma mujer del versículo 1, y no hubiéramos conocido a esta mujer, esta nueva mujer del versículo 7, con una mentalidad renovada. Y es que Dios, cuando trabaja con nosotros, algo en nuestro carácter se tiene que forjar. Los milagros siempre tienen un propósito, y el propósito es forjar un carácter y cambiar nuestra mentalidad. Tal vez hoy más que nunca nos identificamos con esta mujer, con esta viuda. Posiblemente muchos de los que me están escuchando han perdido a un familiar.
Posiblemente has perdido a tu esposo en esta pandemia, en esta situación que estamos pasando todavía. Posiblemente has perdido una fuente de ingresos, o tu fuente principal de ingresos está muerta en estos momentos. Tal vez te sientes identificado con esta mujer desde ese punto de vista. Pero igual las deudas tal vez siguen avanzando, siguen poco a poco dejándote sin nada. Pero si hoy en este encierro realmente como familias cerramos la puerta, es decir, buscamos a Dios y número 1, tenemos fe, número 2, obedecemos lo que Él nos vaya a indicar y número 3, trabajamos, aún con lo poquito que nos queda, vamos a poder ver grandes milagros. Es tiempo de que tú y yo cerremos la puerta y dejemos de estar indignados porque los templos apenas los están abriendo y empecemos a buscar realmente a Dios y empecemos a decirle: Dios, aquí estoy, tengo fe en ti, quiero obedecerte y voy a trabajar como tú me digas que lo haga. Quiero terminar dejándote esta cita bíblica que está en Romanos 5 del 3 al 5. Dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. En la Biblia, el aceite significa también el Espíritu Santo, es símbolo del Espíritu Santo, el aceite. Entonces, hay que pedirle a Dios que no deje de vaciar ese aceite en nosotros para poder recibir a su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos habla a nuestras vidas y nos dice qué es lo que Dios quiere para poderlo obedecer y trabajar en ello y poder ver ese milagro. Me gustaría que cerraras tus ojos ahí donde estás y vamos a orarle a Dios y vamos a pedirle que ese Espíritu Santo y ese aceite nunca dejen de fluir en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos sigues hablando, tú nos sigues amando, tú sigues poniendo tus ojos sobre nosotros, aun y cuando somos tan pequeños, aun y cuando te fallamos, o aun y cuando nosotros mismos hemos dejado de mirarte a ti, Señor. Te pedimos, Dios, que hables a nuestros corazones y que hoy como familias, Dios, establezcamos un altar en nuestros hogares, en nuestras casas, porque si bien se cerraron templos, nuestras casas nunca han dejado, Señor, de cerrarse a ti, a tu presencia. Mantén el fuego, Señor, a través de ese aceite, mantén la llama encendida y que nuestros hogares se conviertan en altares para ti, Señor, altares de adoración, altares donde se habla de ti, altares donde se glorifica tu nombre. Señor, y en esos momentos habla nuestras vidas, y con lo poco que tenemos, Dios, haz milagros grandes. Hoy más que nunca necesitamos milagros, Señor, pero hoy más que nunca sabemos que tú sigues haciendo milagros. Hoy más que nunca entendemos, Dios, que tú te sigues manifestando y que nada se ha salido de tu control. Ponemos en tus manos nuestras finanzas, nuestras vidas, y sabemos que tú tienes el control de todo. Estamos dispuestos, Señor, a obedecer tu voz, a trabajar y a tener fe para poder seguir viendo milagros, porque tú sigues haciendo milagros. Te damos muchas gracias porque tú siempre has sido bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Te doy muchas gracias por haber permanecido hasta este punto y quiero hacerte una invitación a que te conectes con nosotros a través de
de YouTube, como lo estás tal vez viendo en este momento, y a través de nuestra página de Facebook. Tenemos transmisiones también los días martes. Si quieres aprender un poquito más de la Biblia con más profundidad, estamos teniendo reuniones a través de Zoom. Escríbenos y te podemos pasar el ID para que te puedas conectar con nosotros y nos puedas conocer a todos. También estamos teniendo transmisiones los días miércoles y estamos teniendo unas transmisiones donde tú puedes escribirnos y subir alguna petición y vamos a estar orando por cualquier petición que tú tengas. Envíanos un inbox y estaremos orando. Hay un grupo especial orando por esas peticiones. Cada domingo estamos, como el día de hoy, a las 11:30 de la mañana transmitiendo, y hemos iniciado otro proyecto donde cada mañana, todos los días, estamos subiendo un video con una pequeña palabra a través de WhatsApp. Así que si tú quieres esos videos, también puedes escribirnos a esta página de Facebook y te haremos llegar esos videos que se están grabando y que cada persona en nuestra iglesia hogar está compartiendo. Te doy muchas gracias por haber permanecido hasta este momento. Que tengas una excelente semana. Hasta luego.